Estamos acá con el diputado Neftalí Zamora esta mañana de la coalición Vamos. También vamos a hablar acerca de las reformas a la Caja de Seguro Social. Esta semana se trasladan las consultas hacia el interior, pero ya los diputados comienzan a analizar en detalle esta iniciativa que se presentó a la Asamblea, y creo que sí sería bueno, diputado, conocer ya su punto de vista mucho más específico. ¿Qué le preocupa de lo que se ha presentado a la Asamblea? Vamos por lo medular. Yo desde mucho antes de estar como diputado ya he hablado sobre estos temas, ya he hablado sobre la edad de jubilación, ya he hablado sobre esos posibles sacrificios que tenía que dar la juventud, pero luego de revisar el proyecto de ley, de escuchar a más de 100 personas dentro del proceso de consulta que abrió la Asamblea Nacional, yo puedo decir que en el análisis que este diputado ha hecho, el conjunto de sacrificios que nos pide el Estado, que nos pide el gobierno en este caso, no son suficientes respecto a los posibles beneficios que nos pueden dar. Y quiero desarrollar por qué. Hay un triple sacrificio, bien comentó la ministra hace un rato, que el sacrificio fiscal o el sacrificio presupuestario que vamos a tener de los 966 millones no se traduce de forma directa a ni siquiera planillas, y eso es algo que a mí me preocupa. Cuando todas las 966 millones, ellos primero comprometen escuelas, primero comprometen calles, primero comprometen infraestructura, pero no comprometen planillas. Y eso es un mensaje que yo creo que el Estado tiene que comenzar a dar directamente. El ministro de Economía y Finanzas, los ministros del Estado dentro del gabinete deben decir, nosotros vamos a comprometer, nosotros vamos a dejar de lado 10-20% de nuestra planilla para poder hacer frente a esos 966 millones de dólares que el Estado está a bien diciendo que va a dar hacia el seguro. Es un mensaje que no se ha dado en este momento. Desgraciadamente es lo que yo creo que la población pide, una reducción importante de las planillas para poder entonces pensar en sacrificios para ellos. También importante que hay un precedente peligroso dentro de esa dinámica, porque ya el primer presupuesto, no sé si recuerdan, que tenía el Estado y que presentó el Estado, reducía importantemente la inversión. Tenemos a la ministra hace un rato sentada aquí mismo hablando de que van a reducir la inversión. Y este conjunto de montos que de alguna forma el Estado está comprometiendo están 100% relacionados hacia la inversión. Y ese triple sacrificio, además de las cuotas, además de la edad, y comprometer el desarrollo del país, a mí me parece preocupante. El ministro de Economía y Finanzas habla que un tercio del dinero de los 966 millones será dado por el dinero que no van a dar el Fondo de Ahorro Nacional. Los otros 2 tercios, en mi lectura, según se ha planteado en este momento, van a ser de inversión. Y a mí me parece extremadamente preocupante eso. Adicional, el cambio de las cuentas individuales hacia las cuentas nacionales, eliminando el artículo 290, me parece, por lo menos, a mí, muy peligroso. Decirle a las personas de mi generación que ese ahorro que han hecho de $1.000, $2.000, $3.000, $20.000, las personas que han podido estar metiéndose más tiempo en el sistema, ya no va a ser dinero de ellos, sino que se vuelve un dinero común, y ese dinero común lo que genera no va a ser un monto asegurado, sino una posible promesa de pago en el futuro. Es de las cosas más riesgosas que veo dentro del proyecto de ley. Al final del día no solo es edad de jubilación, no solo son el porcentaje de cuotas, sino también agarrar este conjunto de montos, que yo también tengo mi pequeño ahorro, porque está en el sector privado antes y trabajaba, y agarrar estos montos y pasarlos a cuentas nacionales donde lo que tengo ahora es una promesa de pago, para ver si el sistema funciona, y si el sistema funciona me dan el dinero. Adicional a una promesa de pago que es en cierto sentido incierta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, tú haces la calculadora, Tú haces tu ejercicio con un salario normal en la calculadora presentada por el seguro y parte de 2 supuestos que son inciertos. Supuesto 1, la continuidad laboral. Y supuesto 2, el crecimiento del salarial. Ninguna de las 2 son principios reales. Y pongo un ejemplo, claro, en mi casa, mi mamá por 16 años trabajó y no tuvo un crecimiento salarial que de alguna forma fuera realista y estuviera de acuerdo con lo que presenta la calculadora del seguro, y en este momento está desempleada, por tanto no tiene continuidad laboral. Eso quiere decir que este caso, que estoy seguro que es el caso de muchas personas en el país, no responde a lo que bien dice la calculadora. El sistema nacional que comenta el director del Seguro Social, que es el sistema por el cual se está unificando todas las cuentas, tiene una premisa que es peligrosa, que es que si tú no te mantienes trabajando a lo largo del tiempo y si tu salario no va aumentando, los montos que te manda la calculadora no son ciertos, y se lo tenemos que decir al país. Y ese es el riesgo que en este momento corremos al pasar a unificarlo todo en un solo sistema. Eliminamos los ahorros de las cuentas individuales de cada uno de los contribuyentes, y adicional pasamos a tener promesas de pago que son partido de supuestos de que me van a contratar durante todo el resto de mi vida laboral, no durante los años que tengo que pagar jubilación, sino durante todo el resto de mi vida laboral, y que voy a tener un crecimiento salarial estable en el tiempo, que tampoco es cierto.
Este conjunto de premisas hacen que mi lectura, por lo menos la parte relacionada con el sistema IBM, tenemos que revisarlo mucho más a fondo. Y esto ha sido producto de también escuchar a las personas que estuvieron yendo a las consultas, que hoy es el último día y mañana comienzan las consultas en las provincias. Han habido aportes valiosísimos. Aportes valiosísimos en los que tenemos, por ejemplo, que entender cómo vamos a incluir a los independientes. Aportes valiosísimos de cómo debemos renovar esa junta directiva. Nosotros como propuesta de Vamos, lo que más vamos a aportar en esa dinámica va a ser eso. Va a ser una propuesta de gobernabilidad moderna, eficiente, que traiga resultados hacia la caja y que deje de lado lo que en este momento pasaba, que era que tenías miembros de junta directiva que representaban intereses particulares, que no representaban los intereses de la nación. Y si tú estudias los sistemas de pensiones a lo largo del mundo, te das cuenta de una sola cosa: los sistemas son sobre todo ejecutivos, que buscan mejores resultados para las personas y sobre todo buscan mejores resultados para el contribuyente dentro del mismo sistema de contribución. Ahora, diputado, voy por partes. Usted comenzó haciendo un señalamiento directo al Ejecutivo para que extienda el sacrificio. Y entendí que lo que pudiese estar pidiéndose en ese sacrificio es una revisión de la planilla del Estado. No, más allá de revisión de la planilla del Estado, es mandar mensajes claros. Aquí tuvimos a la ministra sentada hace unos minutos diciendo que donde se van a comprometer los presupuestos es en carreteras, es en escuelas, es en parques, es en ese conjunto de alcances que tiene el Estado para poder hacer inversiones. Pero no dijo en ningún momento: yo como ministra de Estado voy a comprometer el 20 o el 10% de mi planilla para poder contribuir a esos 966 millones que debe dar el Estado al Seguro Social. Y eso es parte de lo que a mí me preocupa, porque al final del día nosotros debemos entender que el Estado debe funcionar de forma mucho más eficiente, y para que funcione de forma mucho más eficiente debemos comenzar a hacer lo que bien decía Milei en Argentina: comenzar a pasar esa motosierra sobre el Estado para comenzar a dejar de lado esos gastos constantes que tiene en procesos que al final del día no generan resultados, y comenzar a utilizar el dinero de forma directa a los que más lo necesitan, en este caso a los asegurados que desgraciadamente no tuvieron un sistema que los ponderara. Diputado, pero tocar planilla no es desempleo, no es mandar a las personas al área informal, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? Yo creo que es importante. ¿O siente que hay todavía personas que se pueden... Es que el Estado que no están trabajando? El Estado no es un ejercicio real. Y voy a ser bien claro con esto: el Estado no ha hecho un ejercicio real en preguntarse a sí mismo si puede funcionar con 20 o un 10% menos la planilla. Bien hizo el ejemplo los gobiernos locales, tanto Irma como Mayer redujeron su planilla y las alcaldías siguen funcionando. Las alcaldías siguen funcionando bien y siguen generando respuesta para los vecinos. Y hay un ejemplo de que la administración pública debe funcionar de forma más eficiente y debemos comenzar a orientar el dinero hacia que llegue donde tiene que llegar. En este caso, en mi lectura es: si el Estado se compromete con 966 millones de dólares, definitivamente el principal sacrificio no debe ser en la generación en la creación de inversiones que también van a generar trabajos, porque la construcción del tren Panamá-David va a generar trabajo, la construcción de escuelas, la construcción de parques, la construcción de aceras, la construcción de calles, al final van a generar trabajo de forma directa, pero definitivamente el ejercicio de comenzar a pagar por procesos nada más, que es lo que se paga cuando estás trabajando en una planilla estatal, es lo que yo creo que debemos comenzar a dar un mensaje mucho más claro. Adicional a eso, también cabe la pena aclarar que el proyecto no solo trata de esto, el proyecto no solo es IBM, que yo creo que es el tema que principalmente toqué aquí, pero también el proyecto trata sobre cómo vamos a incentivar a los independientes. Bien comentaba también la ministra que estaba sentada aquí que hay un problema para los independientes, pero yo les comento cómo vamos a solucionar el problema si la respuesta que estamos dando es una respuesta meramente punitiva. Es agarrar y perseguir a todos los independientes para que sí o sí se ingresen y no generar incentivos para que estas personas lo hagan de forma más sencilla, lo hagan de forma más rápida, lo hagan de forma más práctica. Adicional a Junta Directiva, como comenté antes, nosotros tenemos modificaciones específicas donde, por ejemplo, una modificación que queremos presentar es incluirla a ella como ministra de Trabajo, no a ella particularmente, sino a su puesto como ministra, dentro de la mesa de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y eso es parte de las discusiones que tenemos que hablar, porque ella como ministra de Trabajo hoy está defendiendo el proyecto, pero ella no forma parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, cuando ella debe velar por los trabajadores que a bien pagan sus cuotas. Eso es parte de esas preguntas que en mi lectura no van a tener respuesta desde el 17 hasta el 31 de diciembre. ¿Son preguntas o serán propuestas para una construcción de un nuevo proyecto de ley sobre la Caja de Seguro Social? Más allá de un nuevo proyecto de ley, yo creo que tenemos que tener la responsabilidad y la madurez como diputados y una madurez política de poder saber que este proyecto es impostergable y que debemos discutirlo. Pero también el Ejecutivo tiene que tener la claridad de poder decir al país: si bien nosotros presentamos una medida de
de un periodo extraordinario para poder discutirlo, probablemente se tenga que extender. Y es que, de nuevo, esto no es una discusión menor, esta es la discusión más importante que tiene el país en este momento. Y que nosotros no le demos la importancia que debe tener es peligroso, porque si nos apresuramos a no generar los cambios que tenemos que generar, a, por ejemplo, preguntarnos por qué el Seguro Social tiene ahora que ser el que administrativamente cargue con el peso del pago de los 120, que ahora serían 144, a los 65, esos son parte de esas preguntas que debemos hacernos. Que en mi lectura yo tengo una postura, pero somos 71 diputados. Y esos 71 diputados van a poder decirle al Estado, al gobierno, perdón, cuáles son sus posturas. Y el gobierno también tiene modificaciones que bien han comentado ellos que deben tener. Pero deben ser modificaciones realistas y no deben jugar con la inteligencia de los panameños, que en mi lectura, la calculadora, por ejemplo, juega con la inteligencia de los panameños al generar montos incluso mayores al dinero que tú tenías como salario. Porque claro, partida de premisas que, como les comenté, no son ciertas, que es el crecimiento salarial en tiempo y la permanencia laboral durante todos los años, que eso es falso. Sus cuestionamientos son muy precisos, es lo que estoy observando esta mañana, pero de igual forma hay una bancada ya que se pronunció totalmente en contra y pide el rechazo. Hablamos de la bancada del PRD, ¿qué opina de eso? Son unos irresponsables. La bancada del PRD, al oponerse de plano al proyecto, son unos irresponsables que no entienden que parte del problema del Seguro Social lo provocaron ellos. Decir que no lo quieren discutir por miedo político es parte de esa irresponsabilidad, por lo cual el mismo partido se está cayendo y se está degenerando. Y por eso mismo yo creo que nosotros debemos darle una respuesta clara y precisa al país. El proyecto se tiene que discutir. Se tiene que discutir, pero debemos discutirlo pensando en los mejores intereses de la nación. Miren, yo mismo en algún momento hablé de que los jóvenes deberíamos tener claro que en algún momento nos iba a tocar sacrificarnos para aumentar la edad de jubilación, pero luego de estudiar el proyecto y luego de escuchar a las personas dentro del sistema de consultas, ahora tengo una propuesta mucho más compleja. No es solo los sacrificios inmediatos que van a tener los jóvenes, sino que por el contrario debemos incorporar más ingresos adicionales al Seguro Social, debemos darle mayor seguridad jurídica a los jóvenes que de alguna forma quieren utilizar el Seguro Social como su método de ahorro, debemos darle más ingresos estatales al mismo seguro. Y el pensamiento va evolucionando, solo que ellos de plano dicen no vamos a discutir, estamos en contra, no queremos que este proyecto salga adelante. Es para mí darle la espalda, como ya le han dado la espalda históricamente a muchos de los grandes problemas del país, y por eso estamos como estamos, porque le dieron la espalda por muchos años a poder responder a los verdaderos problemas. Y de nuevo, ellos han tenido muchas oportunidades para poder combatir el problema. Recordemos que el periodo pasado ellos eran mayoría dentro de la Asamblea, que ellos fácilmente podrían pasar unas modificaciones precisas al mismo proyecto de ley y poder darle aire al proyecto, al Seguro Social, para que viviera un par de años más, pero no les dio la gana. No les dio las ganas y hoy nos tienen contra la pared diciéndonos que sí o sí tenemos que discutirlo, y es verdad, y eso sí le quiere decir al país, es verdad que si nosotros no discutimos el proyecto de ley del Seguro Social, realmente quienes se van a ver perjudicados son las personas que están a punto de jubilarse, las personas que están jubiladas y sobre todo mi generación, que no va a tener una jubilación digna en el futuro. Su jubilación debería estar preparada entonces para un aumento a la edad de jubilación. Yo creo que debemos estudiar todos los aspectos. Como comenté antes, en este momento mi lectura de la situación es que el proyecto de ley no responde, los beneficios que se dan producto del proyecto de ley no son claros y que a mí no me dejan claro que nosotros tenemos que hacer esos sacrificios. Postura que yo creo que ha evolucionado producto de estar en la escucha activa. O sea, hay otras herramientas, hay otras formas en las que podemos ingresar oxígeno al sistema, que no necesariamente es el aumento obligatorio a todas las personas de la edad de jubilación. Y de nuevo, hemos escuchado economistas como Ernesto Bazán, que habla de posibles entradas de ingresos efectivos al sistema. Hemos escuchado propuestas responsables de parte de ex directores de la Casa Social, que también podrían darle oxígeno al sistema. Y yo voy a lo mismo, más allá de aumentar la edad de jubilación como un fin, yo creo que debemos encontrar los medios necesarios para poder darle una jubilación segura y digna a todas las personas, sobre todo de mi generación que en este momento está pagándolo. Y importante aclarar también, las cuentas nacionales, que son las cuentas que propone el proyecto de ley, lo que hacen es que licúan el ahorro de cada una de las personas de mi generación para poder pagar las deudas que nos están dejando. Y eso es lo que a mí me preocupa. Más allá de aumentar o no aumentar la edad de jubilación, que tú agarres los ahorros de cada una de las personas de mi generación, que los pases hacia el presente y que nos dejes con incertidumbre bajo una promesa de pago del seguro, me parece una irresponsabilidad. Irresponsabilidad que nos puede dejar mucho peor de lo que ahorita estamos. Ahora, diputado,
¿Habrá suficiente tiempo para discutir esto antes del 31 de diciembre? No, definitivamente que no. Yo creo que, por ejemplo, dentro de la bancada ya estamos hablando sobre 100 artículos de reforma, en los que definitivamente van a tener opiniones en contra, a favor. Nosotros estamos presentando una propuesta de modificación de toda la Junta Directiva, cosa que no presentaba el proyecto de ley presentado por el ministro de Salud. Y eso va a requerir días de discusión que se pueden dar o en primer debate o en segundo debate. Si se da en el segundo debate, va a ser mucho más largo. Y esa responsabilidad que debemos dar al país de poder discutir en tiempo y forma el proyecto de ley, yo creo que debemos decirle también que va a demorar tiempo. Y de nuevo, las posiciones, los argumentos, las modificaciones se tienen que presentar en el debate, no puerta cerrada. No encapsular como bien han hecho en este momento para presentar el proyecto de ley que tienen hoy en la Asamblea Nacional 163. Tenemos que decirle al país todas nuestras propuestas, que si estamos equivocados la gente pueda decir estás equivocado por este y este motivo, y nosotros abiertamente poder escuchar. Si tenemos que retroceder en algún paso, retroceder en ese paso y trabajar en pro de lo que nosotros creemos que son los mejores intereses del país, y eso no va a pasar definitivamente solo en 15 días, que es lo que nos está dando el gobierno para poder responder. Debemos darle el tiempo necesario para poder responder a este gran problema. Este gran problema no se soluciona ni con un proyecto empaquetado, ni aceptándolo de golpe, sino con una discusión amplia y abierta, que yo creo que bien la Comisión de Salud ha hecho en escuchar dentro de la Asamblea y escuchar en las provincias. Eso es solo una muestra de lo importante que es este proyecto. Y ahora, cuando comienzan las discusiones entre diputados, la responsabilidad que tenemos nosotros es poder dar una respuesta clara y una línea clara a los que están en la mesa. Y yo no creo lo que dijo la ministra hace un rato, que la mesa está lo suficientemente ilustrada. Yo tengo una posición no distinta, pero más compleja, mucho más nutrida, producto de escuchar las intervenciones en la Asamblea Nacional. Y yo creo que los diputados deben seguir escuchando, porque hay muchas ideas muy valiosas en Bocas del Toro, en Chiriquí, en comarcas, en cada una de las provincias, que deben ser escuchadas. Y si nosotros no respetamos ese mandato que tenemos, que al final del día representamos a una población, y no escuchamos a esa población que representamos, yo creo que nada estamos haciendo en estos puestos. Bueno, muchas gracias, diputado. El diputado Neftalí Zamora, conversando aquí con nosotros esta mañana en la edición matutina de Telemetro Reporta. Delia, seguimos. Así es, el Procurador General de la Nación, Javier